una investigación en la delegación de Coyoacán, donde ella era Ministerio Público, y que necesitaba un testigo para declarar en cierto sentido, sin que representara ningún peligro para el testigo, que únicamente ella necesitaba archivar esa declaración. Ellos prepararon un guión para Luis Eduardo Sánchez Martínez para que se presentara al día siguiente a presentar su declaración en la delegación de Coyoacán, y por esto le pagó la cantidad de 1,000 pesos. ¡Qué barbaridad! Por 1,000 pesos condenar a un inocente. Ese es el precio de la injusticia en México. Pues por 1,000 pesos destruyeron, sí, modestia aparte, mi exitosa carrera de corresponsal extranjero, trabajando con los autores medios internacionales. Por 1,000 pesos, sí, haciendo algo, María del José Garcés, algo totalmente inaceptable. El juez de encargo del proceso de extradición fabricar declaraciones, fabricar testigos, es la parte más ruin de la justicia en cualquier parte del mundo. Absolutamente, y sobre todo viniendo de la autoridad encargada de defender a los ciudadanos. Pero el juez norteamericano del juicio de extradición, Joseph Spiro, se reía y decía: ese es el primer caso que yo tengo en mi vida, de 40 años de juez, en que la autoridad que acusa de un delito tan grave como homicidio agravado a una persona, la única evidencia está fabricada por la propia autoridad. ¡Qué cosa! Por esa razón, mi abogado en California, Dennis Riordan, consiguió un precedente legal. Se me otorgó la libertad bajo fianza, porque el juez dijo: no puedo tener a un inocente aquí, porque Rocío, para entonces, habíamos solicitado a la Fiscalía de Servidores Públicos que le investigaran y que le dieran una navegación previa, cosa que obviamente la Fiscalía de Servidores Públicos negó, alegando que Rocío nunca había participado en la investigación, cuando en el expediente hay actas de un peritaje en informática. Mi computadora personal fue examinada el 29 de julio de 2003 y la perito Verónica Rojas declara textualmente, y eso se encuentra en actas: reviso la computadora personal de Sergio Dorantes en su casa en presencia del agente del Ministerio Público María del Rocío García. Así es como la Procuraduría Capitalina protege a los sinvergüenzas y a la verdadera delincuencia organizada que constituye la pseudo policía de investigación y el Ministerio Público. María del Rocío García, el Ministerio Público en funciones. Yo no sé si sigue en funciones, Sergio. Yo no sé si tengas información de ello, pero con la mano en la cintura, de una manera irresponsable, tienes razón, Sergio Dorantes, rompe no solamente la libertad, interrumpe no solo la libertad de una persona, sino toda una historia de trabajo, toda una historia de esfuerzo. Un paréntesis rápidamente, ahora que comentas esta fabricación de pruebas en contra tuya, a Lorena González, cuando se les estaba cayendo el caso Martí, Lorena González, que todavía está en prisión, le avientan 11 secuestros más, Sergio, 11. Ya se le cayeron 9. El caso Martí se les está cayendo porque los Petricholet dicen: nosotros a Lorena ni la conocemos. La verdadera responsable de haber montado el retén en Ciudad Universitaria para secuestrar a Fernando Martí dijo: pues yo no la conozco, ya está confesa, inclusive Marilena Ontiveros, la famosa güera del caso Martí. Hay otro caso, Sergio, y se lo comento a usted, auditorio, porque lo que está escuchando que le pasó a Sergio, le pasó a Lorena, le está ocurriendo a Lorena, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. El otro secuestro por el que tienen a Lorena, fíjate, Sergio, llegan a denunciarla y le pregunta el Ministerio Público al denunciante, porque el denunciante dice: hace 4 años me secuestró esa señora que hoy presenta por el caso Martín. Pero esta persona, Sergio, no se identifica, y así lo asume el Ministerio Público. Tú y yo vamos ahorita, Sergio, a denunciar que nos robaron una pluma aquí en la cabina, y lo primero que nos dicen es:
de acuerdo, pero tú identifícate. Y tenemos que identificarnos. Cosa muy contraria es decirle, oiga, me identifico con usted, Ministerio Público, pero proteja mi identidad. Eso está bien, yo estoy de acuerdo, pero tenemos que identificarnos. A esta persona le preguntan, Sergio Auditorio, le pregunta el Ministerio Público, usted dice que Lorena lo secuestró. ¿En dónde vive usted? No sé. ¿Cómo no sabes dónde vives? ¿Quién pagó el rescate? Bueno, dice, había 100,000 pesos en una casa de huéspedes que yo vivía, en la que yo vivía, y allí mandé a un primo mío para que se los pagaran y me rescataran. Pues no que no te acuerdas a dónde vivías. Es decir, Sergio, ¿te parece admisible una respuesta de ¿a dónde vivió usted? No, pues no sé. Es una porquería, Sergio. Absolutamente, pero esa es la manera. La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal no investiga, intimida y amenaza. Esos tipos llegan y te enseñan la pistola y te amenazan de que van a secuestrar o a investigar o a encerrar a tus familiares o a tus seres queridos. Pero absolutamente no saben investigar. Yo me puse a estudiar en California ciencia forense y las leyes en México y descubrí en mi expediente que absolutamente no hubo nada de investigación. Hubo una persecución en mi contra e intimidación contra de mí y contra de mi familia. Parece ser que la máxima legal de la Procuraduría Capitalina es: yo primero te encarcelo y tú luego demuestras si eres inocente. Exactamente. Aquí está al revés, ¿no? Totalmente al revés, cuando la carga, la prueba de la carga descansa en la autoridad, en la representación social, sí, no en el acusado. Exactamente. La ley establece, te compruebo que eres culpable y luego te aplico un proceso penal. Pero aquí es al revés, te meto a la cárcel y ahora compruébame que no eres tú culpable. El 2 de marzo pasado, en mi columna del periódico Excelsior, en una parte que titulé Dorantes, dice: la sentencia contra el fotógrafo Sergio Dorantes, acusado de asesinar a su exesposa Alejandra Dehesa, está por emitirse en los tribunales de justicia del DF. Si la resolución se apegara a derecho, Dorantes saldría libre por 2 motivos de peso. La acusación se basó en un testigo fabricado y pagado por una Ministerio Público capitalina, Rocío García, de la que habla Sergio, además de que se encontraron restos de sangre de Alejandra en los tenis y el taxi de Jorge Sánchez Patiño, con quien la víctima había tenido fuertes problemas y es hoy prófugo de la justicia. Ya sabemos qué hizo Rocío, cómo fabricó culpables. Háblanos de esta parte que mencionamos en la columna de Excelsior de marzo pasado, de Jorge Sánchez Patiño, el taxista. ¿Qué papel juega en todo esto, Sergio? Pues juega un papel muy interesante y demuestra otra vez la perversidad de la representación social capitalina. Oscar Sánchez Martínez le robó dinero a Alejandra. Cuando ella le entregó un cheque para llevarlo a ser efectivo, este hombre ya no volvió a regresar. Alejandra lo empezó a seguir por llamadas telefónicas a su casa, hasta que la esposa de Sánchez Patiño se molestó con él y Sánchez Patiño llamó a Alejandra. De manera muy airada le reclamó que le iba a ocasionar un problema y que ahí le iría pagando el dinero como pudiera. ¿Cuánto era? 7,000 pesos. 7,000 pesos. Este hombre fue la última persona que vio con vida en Alejandra, convivió con vida Alejandra, el 2 de julio de 2003. Y alega que fue a hacerle el último pago de la deuda que tenía con Alejandra. Algo que lo contradicen en varias actas la hija de Alejandra, Cristian Pairo Dehesa, quien asegura que su madre le dijo que nunca le había pagado nada, y en la declaración de la psicóloga de Alejandra, quien dice que le había comentado el incidente y que le había dicho que después de varios meses el taxista nunca le había retribuido ninguna cantidad. Bien, entonces este hombre alega que fue a hacer el último pago a Alejandra del dinero que le debía. El dinero nunca se encontró. Él declaró que fue un pago de 1,000 pesos, el cual nunca fue encontrado. Y la autoridad no corroboró el testimonio de Sánchez Martínez de sus actividades el 2 de julio, ni antes de ir a la oficina, ni posteriormente. Cuando se le interrogó y se le llevó a servicios periciales de la Procuraduría Capitalina, se le encontró sangre
un tenis, en el tenis derecho, y sangre en el asiento de su taxi y en la cajuela. Una vez que los policías judiciales que lo escoltaban le informaron, está claramente descrito en actas las declaraciones de estos dos judiciales. Este hombre pidió